Hola, hola, qué bendición poder saludarles. Sea usted bienvenida y bienvenido a un tema más de la palabra de Elohim, nuestro Dios. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema que para muchos es un mito y para nosotros quienes creemos en la palabra del Señor es toda una realidad, pero que nadie sabe cuándo sucederá. ¿Qué tema creen ustedes que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el tema de hoy es el rapto de la iglesia. Prepare su mente, prepare su corazón y si usted tiene su Biblia ahí en mano, bueno, ábrala juntamente conmigo porque hoy a base de la Biblia vamos a compartir un mensaje muy interesante, un mensaje que es muy poco. Las personas no lo comparten hoy en día. Por eso hoy vamos a compartir este mensaje. Le decía, bienvenida y bienvenido. Que la bendición de nuestro Padre Celestial le acompañe en la hora y el día que usted esté escuchando este mensaje. Y como siempre vamos a iniciar esta palabra con una porción de la palabra de nuestro Dios. Les invito para que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Y dice en el nombre de nuestro Padre Celestial: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Amén. Esto es palabra del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Rey que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este tiempo que tú nos permites de poder compartir este mensaje. Que seas tú hablándole a todas las personas quienes van a escuchar este mensaje. Bendícelos a cada uno por nombre. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que nos perdones por todos nuestros pecados. También te pedimos, Señor, que nos ilumines la mente y el corazón para poder recibir este mensaje con humildad. Y sobre todo, Señor, esta enseñanza que sea de reflexión para cada uno de nosotros, sabiendo que tu venida está cerca, sabiendo, Señor, que tú pronto vendrás por tu iglesia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Recuerden ustedes el tema de hoy, el rapto de la iglesia. Y es el tema que hoy voy a compartir con ustedes, esperando que pongamos mucha atención a esta enseñanza. Bueno, muchos se preguntarán, pero la palabra rapto, ¿qué quiere decir? Bueno, quiero decirles que prácticamente la palabra rapto quiere decir llevar algo de un lugar a otro. En pocas palabras, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, es el traslado de la iglesia de esta tierra al paraíso celestial que nuestro Padre Celestial está preparando para sus hijos. O sea, nosotros quienes creemos en su palabra, quienes creemos en Él, quienes creemos que un día el Señor volverá por su iglesia que somos nosotros. Entonces, la pregunta del millón para muchos es: ¿en qué tiempo sucederá el rapto? Bueno, una pregunta muy interesante, ¿verdad? En realidad nadie lo sabe, ni nuestro Señor Jesús. Solo el Padre, dice la palabra, que sabe el día, la hora, la fecha, el año o el momento exacto y preciso en que el Señor vendrá por cada uno de nosotros. Entonces, nadie sabe cuándo sucederá el rapto, solo nuestro Padre Celestial. Pero eso sí, la palabra nos advierte de que debemos de estar preparados para cuando ese día suceda. Entonces, nadie sabe, amada familia, cuándo sucederá el rapto. Recuerden ustedes que la palabra nos dice que todo esto va a suceder, todo esto va a acontecer en el momento que el Señor así lo desee. Pues a nosotros no nos interesa saber cuándo,
Lo único que debemos de hacer es estar preparados para que cuando eso suceda, pues nosotros nos vayamos juntamente con el Señor. Otra de las preguntas que muchas personas nos han hecho a veces en la iglesia o que nos hacen a veces en reuniones: bueno, ¿y qué va a suceder ese día? Bueno, ¿qué sucederá el día del rapto? La palabra nos dice las siguientes cosas, algo muy importante que debemos de poner mucha atención. Una de las cosas muy importantes dice que los muertos en el Señor resucitarán primero. Bueno, esto quiere decir que los verdaderos hijos de Dios serán transformados en espíritu y llevados a un lugar celestial. Bueno, los muertos en el Señor resucitarán primero. Aquellos que aceptaron el Evangelio, aquellos que aceptaron al Señor Jesús como su único Rey, como su único Salvador, bueno, esas personas quienes ya partieron, ellos van a ser los primeros que van a resucitar, pero no van a resucitar, no van a salir de sus tumbas y decir: ya desperté de este sueño. No, ellos van a ser despertados, pero en espíritu. Imagínense ustedes, así va a ser la situación. Pero esto es para los verdaderos hijos del Señor. Y claro, serán llevados a un lugar celestial, un lugar que nuestro mismo Padre Celestial está preparando para cada uno de nosotros. Y claro, la otra cara de la moneda, los que no se prepararon. ¿Qué va a pasar con los que no se prepararon? Dice la palabra que se quedarán para la gran tribulación. ¿No me creen? Bueno, acompáñenme a leer Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué sucederá en la tribulación? Se acabará toda religión falsa. Yo siempre les he dicho en los diferentes temas que he compartido con ustedes que en este mundo existen más de 4,200 religiones, y el día de la tribulación todo eso se va a terminar. Todas esas religiones falsas que adoran a Mahoma, que adoran a Buda, que adoran a dioses ajenos, que adoran a estatuas, que adoran a imágenes, todo eso se va a terminar, porque Él va a venir un día por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y recordemos que la iglesia somos nosotros. Él no viene por denominaciones, Él no viene por templos, no viene por megatemplos. Él viene por cada uno de nosotros, a quienes Él nos ha llamado en la palabra como su iglesia. Muy bien, todo negocio se le va a terminar a las falsas doctrinas, a las falsas iglesias que hay en este planeta. Y claro, realmente esto es muy importante, que lo debemos de saber. Y como les decía, se acabará toda religión falsa, se le acabará el negocio a todas aquellas religiones que en lugar de enseñar la verdad, predicaban solo a su conveniencia. Todo eso se va a terminar el día de la tribulación. Leeré lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 17, del verso 1 al verso 5. Acá aparece en las Sagradas Escrituras un tema y dice: condenación de la gran ramera. Voy a tratar la manera de explicarles quién es la gran ramera. Muchos piensan que es una mujer que se prostituye, o muchas veces vienen a nuestra mente, imaginación: ¿quién será esa gran ramera que va a venir a la tierra, o de dónde va a aparecer? Bueno, primero voy a leerles lo que dice la palabra del Señor, por supuesto, que es lo más importante. Todo lo vamos a hacer bajo la dirección de la palabra, porque no voy a decir yo lo digo, yo lo pienso, yo opino de esto va a ser así porque yo lo pienso. No, voy a leerles primeramente la palabra y luego voy a tratar la manera de explicarles un poco sobre esto. Entonces les decía, Apocalipsis 17 del 1 al 5, si usted puede anotar estas citas en su mente, en su corazón, para luego leerlo con más tiempo en su Biblia. Condenación de la gran ramera es el tema que aparece en Apocalipsis 17 del 1 al 5. Dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo. Recordemos, esta es visión del apóstol Juan hacia pues nosotros por medio de la palabra. Recordemos que Dios tuvo el agrado de llevar a Juan
tanto al infierno como también al paraíso. Y por eso acá nos dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, estas son palabras de Juan, recuerden ustedes: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿quiénes se visten así de púrpura y escarlata? Bueno, nada más y nada menos que los sacerdotes católicos y el Papa, el líder de la Iglesia Católica. Por ahí quiero llegarles, por ahí quiero ir entrando, pero voy a seguir leyendo y luego voy a regresar a esto. Luego de este paréntesis continuamos. Bueno, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Wow, ¿cuántos dicen amén? Esto es palabra del Señor. Recuerden que anteriormente les hablaba que se atacará a las religiones verdaderas o a la religión verdadera. Pero ¿quién es entonces? La pregunta del millón: ¿quién es la gran ramera? Bueno, se los voy a explicar rapidísimo porque realmente el tiempo de este mensaje sería demasiado largo si agarro punto por punto, pero voy a explicarles de una manera sencilla. Cuando la Biblia habla de la gran ramera, se está refiriendo a la Iglesia Católica, como ustedes lo escuchan. No es una mujer que se prostituye, no es una mujer física, pues, o sea, es la Iglesia Católica. Porque recuerden lo que dice la palabra del Señor. Dice: vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, como les decía, como se visten los sacerdotes y el Papa de la Iglesia Católica. Y claro, adornada de oro. Ustedes en algún momento han entrado a una iglesia católica. Yo anteriormente tuve la oportunidad de entrar a varias iglesias católicas, y en algunos pueblos de Guatemala incluso las mismas iglesias tienen adornos de oro. Imagínense ustedes, visten a los ídolos con oro, como anteriormente lo hacían. Desde que, ¿se recuerdan ustedes cuando Moisés bajó de la montaña con los 10 mandamientos? El pueblo de Israel cayó a la idolatría cuando juntaron todo el oro que llevaban, y de eso levantaron un becerro, dice la palabra. Y realmente es lo mismo que está sucediendo, todo lo que la Iglesia Católica está haciendo hoy en día. Y realmente acá podemos entender que la gran ramera a que la Biblia se está refiriendo es a la Iglesia Católica. Y luego dice: adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz. ¿A quién han visto ustedes con un cáliz en la mano? Al Papa de la Iglesia Católica. Es aquel, para que ustedes sepan que es aquel bastón que él usa en su mano. Ese es un cáliz. Y acá la Biblia dice que la gran ramera tenía piedras preciosas y perlas preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, ¿por qué es que decimos que la iglesia es la gran ramera? Amada familia, la Iglesia Católica prácticamente es la iglesia más poderosa económicamente a nivel mundial. En el Vaticano, donde se encuentra el Papa, entran millones y millones de dólares mensualmente de todas las iglesias del mundo.
Hasta puedo decirles que la Iglesia Católica podría erradicar, solo con el dinero que ingresa al Vaticano, podría erradicar toda la pobreza del mundo, pero ellos no lo hacen. Entonces ellos predican la palabra, pero prácticamente la prostituyen la palabra. ¿Por qué? Porque ellos enseñan sobre idolatría, ellos enseñan sobre doctrinas falsas, doctrinas que van en contra de la palabra, pero ellos prácticamente confunden a la gente con sus falsas enseñanzas, con sus falsas doctrinas. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión dijo: cuidado, porque antes de la venida del Hijo del Hombre vendrán falsos maestros, falsos profetas, falsos dioses, falsas personas que vendrán a predicar una doctrina errónea. Entonces, acá podemos comprobar que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era lo que venía más adelante en la Iglesia Católica. Por ejemplo, ellos tienen unas doctrinas muy diferentes a lo de la palabra. Por ejemplo, ellos bautizan de 3 a 5 meses. Y la palabra nos enseña que para poder bautizar a un niño tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo. Y un niño de 3 a 5 meses no sabe qué es tener pecado. Y así sucesivamente hay muchas cosas que no caben dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, que predican lo contrario de lo que la palabra dice. La palabra del Señor dice: no adorarás a dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos. Y ellos tienen imágenes. Ellos adoran, se postran ante imágenes. Entonces prácticamente llevan la contraria de lo que la palabra dice. Y así sucesivamente puedo hablarles de muchas cosas más. Entonces, la Iglesia Católica es la gran ramera que la Biblia especifica acá en el libro de Apocalipsis. Y la gran ramera llegará el momento donde atacará a la religión verdadera. Un grupo de naciones o incluso las mismas iglesias falsas intentarán eliminar a la verdadera religión. Una visión que el profeta Ezequiel, por ejemplo, viene a mi mente cuando leí este libro de Ezequiel. Pues Ezequiel tuvo un grupo llamado Gog de la tierra o de Magog. Y estos personajes intentarán eliminar a la verdadera religión y a la revelación que Adonai ha dado. La buena noticia es que Elohim, nuestro Dios, no lo permitirá. Eso es lo más interesante que puedo decirles, que Él no va a intentar que su verdadera doctrina, que su verdadera enseñanza, que su verdadera iglesia, que somos nosotros, pues sea burlada o que sea eliminada de la faz de la tierra. Y claro, el Señor Jesús juzgará a los vivos que están en la tierra. Así nos dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Wow! El verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Bueno, qué interesante realmente. Qué interesante. Acá nos da a entender que la verdadera religión que el Señor estableció acá en la tierra es ayudar al prójimo.
les digo, la religión jamás nos va a salvar. Yo por ser cristiano evangélico, no por eso voy a ser salvo. O por ser católico ya soy salvo. Mentiras. La religión es un invento del hombre para dividir al mismo hombre. La religión no salva a nadie, pero el Señor Jesús sí desea salvar a la humanidad. Entonces, la religión, recuerden ustedes, no nos va a salvar. El que nos va a salvar es el Señor el día del juicio final. Pero para eso tenemos que volvernos sus discípulos, tenemos que volvernos seguidores del Señor, servirle, amarle, buscarle, hacer todo lo que Él indica por medio de su palabra, para que así cuando Él venga nosotros seamos juzgados conforme a lo que hagamos. Pero acá el Señor da a entender que esta es la verdadera religión: visitar a los enfermos, orar por ellos, orar y visitar a los encarcelados, también ayudar a las viudas, a los huérfanos, etcétera, etcétera. Esta es la verdadera religión. Pero bueno, el mundo creó 4.200 religiones. Muchas adoran a dioses ajenos, muchos adoran al mismo Dios, pero con diferentes doctrinas, con diferentes formas de pensar, con diferentes estatutos, diferentes ordenanzas. Pero al final, la verdadera religión es aquel que ayuda, aquel que bendice, aquel que cree, aquel que acepta al Señor como su único Rey y único Salvador. Y por supuesto se congrega. Es muy importante congregarse en la iglesia. Pero lo más importante es ser obedientes a la palabra. Porque yo digo siempre, la Biblia es nuestro manual de vida. Y por eso pues como manual de vida tenemos que leerla, tenemos que obedecer. Es algo muy importante, obedecer lo que la palabra dice y hacer caso a lo que la palabra dice, porque al final eso es lo que el Señor va a juzgar. El Señor no va a ver cuántas veces tú te mantenías en la iglesia y tal vez al salir de la iglesia pecabas. Al final va a decir: Señor, Señor, pero yo solo en la iglesia me mantenía. Sí, pero pecabas. Entonces al final lo que nos va a salvar es lo que la palabra dice. Obedece los mandamientos, ordenanzas, estatutos. Pero como les digo, es importante congregarse, por supuesto, pero de la mano, o lo más importante es ser obediente a lo que la palabra dice. Entonces dice el verso 46 para terminar este capítulo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vean qué bonito esto. E irán estos al castigo eterno, o sea, al infierno, al Seol, al Hades, da a entender. Y los justos, o sea, los que fueron obedientes, los que estaba yo mencionando, a la vida eterna, a un lugar celestial, a un lugar especial que el mismo Señor está preparando para sus hijos obedientes a su palabra. Bueno, ¿qué más va a suceder? Se reunirá a quienes gobernaban con Jesús en el reino. ¿Quiénes son? Los hijos fieles y obedientes al Señor serán reunidos. Imagínense, un día nos vamos a reunir todo el pueblo que ha adorado al Dios de Israel. Un día vamos a ser reunidos por el mismo Dios y vamos a ser transformados en espíritu y llevados a un paraíso celestial. Vean qué promesa tan hermosa que el Señor nos da, que un día vamos a ser transformados en espíritu y vamos a ser llevados al paraíso celestial. Primera de Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción ni la corrupción heredará la incorrupción. Esto da a entender, familia, que no vamos a ser llevados en carne, no vamos a ser llevados con un cuerpo físico, sino vamos a ser transformados en espíritu para luego ser llevados al paraíso celestial. He aquí, dice el versículo 51, os digo un misterio, escuchen bien, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, escuchen, seremos transformados. ¿En qué? En espíritu, nos decía la palabra anteriormente. Y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando habla de mortal, se está refiriendo a nuestro cuerpo mortal, que un día pues fuimos creados de polvo y al polvo regresaremos.
y seremos transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, donde ya no va a existir el dolor, la enfermedad, la angustia, los problemas, donde seremos transformados en espíritu y adoraremos al Señor con todo nuestro corazón. Nos preparemos para eso. Por eso yo siempre le digo a las personas, cuando vayan a la iglesia, aplaudan con alegría, dancen con alegría. El Señor no va a querer huevones allá en el paraíso. El Señor no va a querer perezosos allá en el paraíso. Bueno, otra pregunta muy interesante que también debemos de ir respondiendo con respecto a este tema. Recuerden, hoy estamos hablando del tema el rapto de la iglesia. Y claro, es algo que debemos de tomar muy en cuenta en estos tiempos, porque prácticamente debemos de saberlo, porque estamos en los tiempos finales. Les decía que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta el Señor aparecerá. Y claro, los muertos serán resucitados, los muertos en el Señor, lo que les decía anteriormente. Y claro, nosotros quienes nos hemos quedado, pues veremos al Señor, o los que estemos en ese momento, porque no sabemos cuándo sucederá, veremos descender al Señor del cielo, dice la palabra. Pero aquí, ¿qué viene después de esto? Aparecerá el anticristo. Bueno, nos lo han presentado como el anticristo. Yo prefiero llamarle el anti-Mesías. También prefiero llamarle el anti-Torá. ¿Qué es Torá? La palabra de Dios quiere decir Torá. ¿Por qué anti-Torá? ¿Por qué prefiero yo llamarlo? En lo personal prefiero llamarlo anti-Torá antes que anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, el anti-Torá, como yo le llamo, quiere decir que él vendrá a hacer lo contrario de lo que la palabra dice. Por eso les digo, tendría que ser conocido como el anti-Torá, o sea, el anticristo, el antimesías, pues. Y el anticristo o el antimesías o el anti-Torá será un espíritu de Satanás. Ese será el anticristo, el famoso anticristo. Será un espíritu de Satanás que vendrá a confundir a los creyentes en el Señor. Cuidado, por favor, porque nosotros quienes creemos en el Señor, pues el anticristo, su trabajo va a ser querer confundirnos. Él va a querer confundirnos y va a querer meternos en la mente que no es a través de Jesús la salvación, sino es a través de Él. Y muchos, por supuesto, que van a caer en sus mentiras, en sus trampas. Y vendrá con autoridad a querer colocarles el sello de la bestia, ya sea en la mano o en la frente. ¿Y cuál es el sello de la bestia? Sí, el 666. Quiero compartir con ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 13, en su versículo 13 y 14. También hace grandes señales, hablando del anticristo, el antimesías, el antitorá. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense el poder que va a tener el antimesías. Luego dice el verso 14: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tienen la herida de espada, y vivió. Imagínense ustedes, él va a hacer muchas señales. Él va a través de lo que él va a querer confundir a la gente a través de muchas señales. Él va a tener poder prácticamente, no más que nuestro Señor, por supuesto, pero sí les será permitido tener diferentes poderes sobrenaturales, y por lo cual muchos creyentes en el Señor se van a dejar llevar y serán confundidos y luego trasladados al Seol. Bueno, otra pregunta muy interesante sobre el antimesías, el anticristo. ¿De dónde surgirá el anticristo? Bueno, quiero que vayamos a la palabra, porque les digo, la palabra es lo más importante sobre esta enseñanza, sobre este mensaje. Apocalipsis capítulo 13 nos dice: me paré sobre la arena del mar. Recuerden, acá está hablando el apóstol Juan. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es la palabra blasfemo? Bueno, ofensas contra nuestro Adonai. Verso 2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono
y grande autoridad. Imagínense ustedes, el personaje, la bestia, tendrá autoridad sobre las personas. En el verso 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Imagínense, por las señales, por los prodigios, por los poderes sobrenaturales que la bestia va a presentar ante la vista de la humanidad. Dice que la tierra se maravilló en pos de la bestia. Imagínense, prácticamente muchos la van a adorar. Verso 4 acá confirma: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 5: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Imagínense, prácticamente va a predicar esta bestia. El anticristo y la bestia juntamente van a predicar, pero van a predicar en contra de Dios, y muchos serán confundidos. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, imagínense ustedes, tendrá la autoridad de gobernar sobre la faz de la tierra. Verso 6: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre. Imagínense, va a blasfemar contra el nombre de Adonai, contra el nombre de Elohim, contra el nombre de Jehová Jireh, contra el nombre del Señor. Va a ser blasfemo prácticamente. Y luego dice, blasfemar dice para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Prácticamente va a querer confundir. No, en el cielo no hay ningún paraíso, no sean tontos, síganme a mí porque yo los llevaré a un lugar celestial. Entonces él va a querer confundir para poder colocar el sello de la bestia. Verso 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos, imagínense ustedes, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, va a gobernar en todo el mundo, los 5 continentes de todo el planeta Tierra, porque se le va a dar autoridad para gobernar en todo el mundo. Imagínense la gran tribulación que va a suceder en ese entonces. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Se dan cuenta por qué es importante aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? Porque todo aquel que en estos tiempos sean blasfemos contra la palabra, quienes digan: no, yo no necesito de Jesús para ser salvo, yo viviré mi vida a mi gusto, a mi manera, es mi cuerpo, es mi vida y nadie puede obligarme. Bueno, esas personas prácticamente cuando venga el anticristo van a ser los primeros en ser sellados y los primeros en prácticamente ser ya juzgados y enviados al infierno, porque dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida y del Cordero, dice. Entonces nosotros quienes hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, por eso es importante aceptar al Señor en nuestro corazón. Quienes ya lo aceptamos hemos sido apartados, hemos sido guiados por su Santo Espíritu para que un día no caigamos a estas malas enseñanzas que el anticristo juntamente con la bestia pues harán en contra de los hijos del Señor. Verso 9 dice: si alguno tiene oído, oiga. Luego de todo esto vendrá el Armagedón. Bueno, también es conocido el Armagedón como la guerra del gran día de Dios. El Armagedón también es conocido como el día, la guerra del gran día de Dios. Imagínense ustedes, donde el Señor Jesús y sus ángeles vendrán a la tierra a luchar contra Satanás y sus demonios, donde lógicamente Jesús ganará esta batalla. Ya se sabe que los ángeles solo serán observadores de la batalla que el mismo Señor Jesús tendrá contra la bestia, contra el anticristo, contra sus demonios. Pero pues lógico, el Señor tendrá más poder que estos personajes juntos y serán derrotados por el Señor. Quiero que leamos juntos lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Se dan cuenta? Acá no lo confirma. El día de Dios. Después dice: en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, quiero que también leamos lo que dice Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene
terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Prácticamente el día de hoy el Señor nos ha tenido mucha paciencia. Ha tenido paciencia con todos los pecadores, con todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo actualmente. Pero ese día el Señor va a acabarse su misericordia. Se le va a acabar la paciencia a nuestro Señor. Y por eso dice la palabra en Isaías 13:9: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. O sea, va a destruir todo lo que hay en la tierra y raer de ella a sus pecadores. O sea, a quitar, a destruir a sus pecadores. También el libro de Sofonías en el capítulo 1 versículo 18 dice: Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Imagínense. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¡Wow! Escuchen lo que dice Sofonías 1:18. Prácticamente acá está dando a entender que todas aquellas personas quienes su Dios fue el dinero, no los va a salvar el dinero. Pueden tener todo el dinero del mundo. Estaba leyendo en una ocasión una historia, un documental donde en Alemania personas poderosas económicamente están construyendo colonias bajo la tierra. Imagínense ustedes, están invirtiendo un dineral bajo la tierra. Están construyendo casas, hoteles, están construyendo un lugar donde vivir, para que cuando sea el supuesto fin del mundo para ellos tengan un lugar donde vivir. Vean la ignorancia. Estas personas son tan ignorantes que lo único que tienen es dinero. Entonces prácticamente son tan pobres en espíritu, son tan pobres espiritualmente que lo único que tienen es dinero. Por eso acá leo nuevamente para ustedes: Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Dice, pues toda la tierra será consumida, toda. Y ellos piensan que por llegar a vivir bajo la tierra no van a ser consumidos. Dice, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, de su ira, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No vamos a quedar nadie en esta tierra. Por eso la clave es irnos en el arrebato, para no pasar lo que ya les estoy comentando. Y para ir terminando ya este tema, otra pregunta es: ¿qué ocurrirá después de la tribulación del Armagedón? ¿Han escuchado ustedes sobre el Armagedón? Bueno, quiero contarles. El mismo Señor Jesús en forma de ángel echará al infierno a Satanás. El mismo Señor lo mandará al infierno. También enviará juntamente con Satanás a sus demonios al abismo del infierno. Bueno, estar en el abismo es semejante a estar en prisión. Ahí Satanás y sus demonios pasarán toda su eternidad encerrados y ya no podrán hacer daño jamás, porque ahí van a ser encerrados Satanás, sus demonios, sus huestes, sus potestades, y claro, van a atormentar a todas aquellas almas quienes no creyeron en Jesús como su Salvador para toda la eternidad. El otro lado de la moneda: los que hemos creído en el Señor como nuestro único y suficiente Salvador, Él tendrá preparado un lugar especial en el paraíso para toda una eternidad. Bueno, la decisión es de nosotros, si seguir a Jesús o seguir a Satanás. La decisión es tuya, la decisión es nuestra. El Señor nos dio libre albedrío para poder decidir, pero mientras tengamos vida, les pido que tomemos la mejor decisión. Bueno, y el final de todo, el fin del mundo, el fin de esta historia, el fin donde todo se va a terminar, ¿qué va a suceder? Bueno, comenzará el milenio, fíjense ustedes. Comenzarán los 1000 años del reino de Adonai, el cual traerá paz y muchas bendiciones. Y la tierra será envuelta como un pergamino. Ahí se acabará todo. Ahí no habrá ni una persona en vida, ni una alma en esta tierra. Los que tenían que ser mandados al infierno ya fueron mandados, y los que tenían que ser enviados al paraíso ya han sido enviados ahí. Entonces la tierra, dice la palabra, que será envuelta como un pergamino, y todo será terminado acá en la tierra, donde solo los verdaderos hijos de Adonai habitaremos en el lugar celestial, donde adoraremos a Dios en espíritu y en verdad, donde tendremos a Jesús
cara a cara. ¡Qué belleza! Realmente qué hermoso lo que el Señor nos promete. Apocalipsis 6:14, para terminar, dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amén. ¿Se dan cuenta? Prácticamente la tierra va a ser removida como un pergamino. Ahí se va a terminar todo. ¿Y luego qué va a pasar? Dicen algunos por ahí. Bueno, va a pasar lo que Dios quiera. Puede ser que el Señor más adelante vuelva a crear una nueva tierra, vuelva a crear nuevas bestias, nuevas plantas, un universo como el que creó para nosotros. Puede ser, esa es decisión de Dios, pero no podemos decirles a ciencia cierta porque la palabra no lo dice. Pero podría pasar que luego de nosotros Él vuelva a crear otra creación, tal vez la nueva Biblia o ya sea otra Biblia, pero lo más seguro es que quién sabe, no sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, lo más probable es que quién sabe. Amados hermanos, hermanas, amigos, nos preparemos para recibir al Señor. Estamos a tiempo de arrepentirnos, de aceptar al Señor en nuestro corazón. Nos congreguemos, estemos a cuentas todos los días con nuestro Padre Celestial, para que cuando esto suceda nosotros estemos listos, prestos y dispuestos para irnos con el Señor. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Así nos dice Apocalipsis 1:7. Amada familia, vamos a orar y así quedar despedidos de este mensaje, de esta enseñanza. Cualquier duda, cualquier comentario, ustedes lo pueden hacer acá abajo de los comentarios de esta prédica, claro, en nuestra cuenta de YouTube. Les invito para que nos sigan y claro, que sea de mucha bendición los mensajes que estamos compartiendo. Preguntas, comentarios, déjenlos, son importantes para mí. Que la bendición de nuestro Padre Celestial gobierne en sus corazones. Amantísimo Rey, te damos gracias por este mensaje que tú nos has puesto este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu manual de vida, Señor, que has dejado establecido para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos enseñas qué es lo que debemos de hacer para poder heredar la vida eterna. Y hoy reconocemos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de este momento, Señor, sea tu hija, sea tu hijo y claro, que haya fiesta allá en los cielos al momento de recibirte como mi único y suficiente Salvador. Te amo, Señor. Eres mi Rey, eres mi Salvador, eres mi todo. Gracias, Padre, por existir en mi corazón. A partir de hoy yo te dejo entrar en mi vida, en mis pensamientos, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Muy bien, que la bendición del Señor quede con ustedes. Los espero en un próximo mensaje. Que la gracia, que el perdón, que la misericordia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Adonai, de nuestro Elohim, esté con cada uno de nosotros. Hasta una próxima. Shalom. Bendiciones. Estos mensajes son en voz de Pastor Ogler Velázquez, de Ciudad de Dios, en Huehuetenango, Guatemala. Bendiciones para todos.